¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si las últimas palabras de un hombre pudieran estremecer los corazones en todo el mundo? Yo también lo he pensado, especialmente cuando se trata de un hombre cuya vida estuvo tan profundamente entrelazada con la fe en Cristo. Dicen que el Papa Francisco, antes de concluir su peregrinaje en esta tierra, compartió una visión tan poderosa sobre Jesús que podría estremecer hasta las raíces de nuestras creencias. Muchos lo conocieron desde aquellos balcones iluminados del Vaticano, pero su verdadera historia había comenzado mucho antes en las calles sencillas y humildes de Buenos Aires. Cuando pienso en Jorge Mario Bergoglio, no veo solo a un líder, sino a un muchacho sencillo que aprendió desde pequeño que la verdadera grandeza se mide en el amor. Su andar por este mundo no fue un desfile de poder ni una búsqueda de gloria humana. Fue un caminar silencioso, impregnado de una fe que no se quiebra, de un amor que no conoce fronteras y de una paz interior que solo puede venir del Espíritu Santo. Antes de compartir contigo esa reflexión profunda que, según cuentan, iluminó sus últimos instantes, quiero invitarte a recorrer conmigo el sendero de su vida, un sendero sembrado de humildad, de compasión y de una fe que, como un faro en medio de la tormenta, desafió las tinieblas del mundo. Este, para mí, es un homenaje a un alma que, aún partiendo hacia la eternidad, sigue tocando nuestras propias almas aquí en la tierra. Viajemos juntos por un momento hasta el 17 de diciembre de 1936 a un rincón de Buenos Aires llamado Puntexais. Allí vino al mundo Jorge, el mayor de 5 hermanos, en un hogar sencillo pero rebosante de calor humano. Su padre Mario, inmigrante italiano y trabajador del ferrocarril, luchaba día a día para ofrecer a su familia una vida digna. Y su madre, Regina, una mujer de oración ferviente, sembraba en el corazón de sus hijos valores eternos: el respeto, la unidad y una fe que latía viva en cada rincón de aquel hogar. En el barrio de Flores, donde Jorge creció, las culturas se entrelazaban como hilos de un tapiz multicolor. Fue en ese crisol de diversidades donde su alma joven aprendió la compasión, una compasión que nunca lo abandonaría. Aunque su corazón siempre latió al ritmo del Evangelio, fue ese entorno tan variado el que cultivó en él una apertura que luego marcaría su ministerio. Bajo la guía amorosa de los salesianos, esos años primeros abonaron el terreno fértil para lo que sería una vocación extraordinaria. No puedo dejar de sonreír al recordar cómo Jorge desde pequeño tenía una mirada diferente. Mientras otros niños corrían tras los sueños de la niñez, él miraba más allá. Su corazón se preguntaba sobre las cosas del espíritu, como quien busca un tesoro escondido. Al percibir este anhelo, sus padres decidieron inscribirlo en una escuela católica conocida por su formación moral sólida. Allí Jorge no solamente sobresalía en sus estudios, sino que mostraba un interés genuino, casi magnético, hacia los misterios de la fe. Recuerdo que en esas clases de catecismo la llama de su alma se encendió aún más. No se conformaba con las respuestas básicas, anhelaba sumergirse en las profundidades de las Sagradas Escrituras. Pronto sacerdotes y religiosas percibieron algo especial en él, una vocación que no gritaba, sino que susurraba en lo íntimo de su ser, creciendo silenciosa pero imparable. A medida que su cuerpo crecía, también lo hacía la profundidad de sus preguntas. Se interrogaba sobre el verdadero papel de la Iglesia en un mundo sediento, sobre cómo la fe podía realmente transformar una vida rota.
Sus conversaciones con maestros y guías espirituales revelaban un anhelo que solo el Espíritu de Dios puede sembrar. Sin embargo, Jorge también sabía ser niño. Disfrutaba del fútbol, corriendo por los patios, celebrando victorias simples con sus amigos. Esos momentos de juego anclaban su espíritu a la belleza sencilla de la vida, mientras otros soñaban con goles negocios o triunfos mundanos. El corazón de Jorge comenzaba a escuchar una voz diferente. No era un llamado estruendoso, sino una voz suave, persistente, como la brisa ligera que susurra al alma: «Ven, sígueme». Esa voz celestial con el tiempo lo conduciría a una comprensión de Jesús capaz de estremecer cimientos, de abrir corazones dormidos, de avivar la fe en millones de almas. Cuando la adolescencia tocó a su puerta, Jorge ya se sumergía cada vez más en la vida espiritual. No lo hacía por costumbre ni por presión, sino porque su alma ardía con el deseo de algo más grande que él mismo. Pasaba más tiempo en oración silenciosa, más horas ante el altar. Y mientras los jóvenes de su generación corrían tras los placeres efímeros, Jorge parecía ser preparado, moldeado por las manos invisibles del Maestro, para un destino que ni él mismo alcanzaba a comprender por completo. Así fue como, casi sin darme cuenta, comenzó el extraordinario viaje espiritual de Jorge Mario Bergoglio. Aunque su sensibilidad espiritual era auténtica y profunda, el sendero que Dios había trazado para él no estuvo libre de sombras. Hubo momentos de soledad, de lucha íntima en su fe, donde las injusticias palpables a su alrededor, la pobreza que azotaba a su querida Argentina y los vientos políticos tumultuosos golpeaban su corazón con preguntas difíciles. Me conmueve pensar en aquellas noches en que su alma se debatía preguntándose: si Dios es amor infinito, ¿por qué permite tanto dolor? Era una batalla profunda, un tira y afloja constante entre la luz del Evangelio y la crudeza de la vida real. Sin embargo, en medio de toda esa turbulencia interior, una certeza permanecía firme como una roca. El amor al prójimo debía ser siempre su brújula. Recuerdo cómo a los 21 años, un acontecimiento cambió el curso de su vida. Una grave infección pulmonar lo llevó al borde de la muerte, forzando una cirugía urgente donde perdió parte de un pulmón. Durante esa larga recuperación, suspendido entre la vida y la eternidad, Jorge tuvo tiempo para reflexionar como nunca antes sobre la fragilidad de la existencia y el verdadero propósito de su paso por esta tierra. Allí, en esa vulnerabilidad absoluta, la voz de Dios se hizo más clara, más insistente. La decisión de consagrar su vida al servicio del Señor no fue inmediata, pero ese encuentro con la propia finitud fue decisivo. Comprendió que su destino no era otro que estar completamente unido al corazón de la Iglesia. Al concluir sus estudios, su decisión se hizo irrevocable. Ingresaría al seminario. Su familia en especial. Su padre lo apoyó con amor, aunque sé que en el corazón de su madre latía en secreto el anhelo de verlo algún día formar una familia, pero el llamado de Dios era más fuerte. Así, con la determinación que solo el Espíritu Santo puede infundir, Jorge se inscribió en el Seminario de Buenos Aires. Dedicó 3 años intensos a la teología, a la filosofía, al aprendizaje pastoral, dejándose moldear en el conocimiento y en la entrega. En 1958 dio un paso aún más audaz. Ingresó en la Compañía de Jesús.
Abrazó con todo su ser los votos de pobreza, castidad y obediencia, fundamentos que resonaban profundamente en su búsqueda interior de vivir conforme a la voluntad divina. Su formación como jesuita fue rigurosa no solo en lo académico, sino también en el compromiso real con los más necesitados. Recuerdo cuánto meditaba sobre aquel pasaje de Mateo, capítulo 25, versículos 35 al 36, donde Jesús nos llama a atender al hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo, al enfermo y al encarcelado. Aquellas palabras no solo tocaron su mente, sino que transformaron para siempre su manera de servir. En 1969 Jorge fue ordenado sacerdote. Una nueva etapa comenzaba a enseñar, acompañar, animar a sus estudiantes a buscar la verdad y vivir conforme a ella. Todo esto sucedía mientras Argentina atravesaba años de oscuridad bajo una dictadura militar. A pesar de los riesgos, Jorge se mantuvo fiel a la verdad de las Escrituras, firme en su compromiso con la justicia y la misericordia. Su liderazgo evidente para todos los que lo rodeaban lo llevó en 1973 a ser nombrado superior provincial de los jesuitas en Argentina, una responsabilidad inmensa que abrazó con la fuerza que solo viene del Señor. El camino que Dios tenía preparado para él no se detuvo allí. En 2001 fue nombrado cardenal por el Papa Juan Pablo II. Su voz, su presencia y su testimonio comenzaron a tener peso, no solo en su país, sino en toda la Iglesia Universal. Y entonces llegó aquel año de gracia 2013. El mundo entero contuvo la respiración. Después de la renuncia histórica del Papa Benedicto XVI, los cardenales se reunieron en conclave. Fue el 13 de marzo cuando, tras varias votaciones y el humo negro inicial que mantenía a todos en expectativa, finalmente el humo blanco ascendió hacia el cielo como un canto de esperanza. Habemus Papam. Jorge Mario Bergoglio fue elegido sumo pontífice y su primera decisión ya fue todo un mensaje. Eligió el nombre de Francisco. ¡Qué declaración tan poderosa de humildad y amor a los pobres! Su elección rompió esquemas, siendo el primer papa jesuita, el primer papa del continente americano y el primer Francisco. Cada paso suyo me recuerda que cuando un corazón se entrega por completo al Espíritu Santo, no hay límites para lo que Dios puede hacer. Desde el primer instante en que asumió el pontificado, sentí que el corazón de Jorge Mario Bergoglio latía con un sello inconfundible, una humildad radical y una preocupación incansable por los problemas más urgentes que aquejan a nuestro mundo. Con valentía enfrentó desafíos globales y su manera de abordar temas sensibles, siempre con una claridad nacida de lo alto, lo distinguió de manera única. Su coraje me recordaba esas palabras vivas de la Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 27, sobre esa religión pura que cuida de los necesitados y permanece sin mancha. Hablaba en español, en italiano y en alemán, derribando barreras, cumpliendo ese llamado que el Espíritu Santo dejó en Romanos, capítulo 12, versículo 16. Vivir en armonía y con humildad. Su alma luchaba contra la desigualdad con pasión ardiente, abogando por el cuidado de la creación, esa casa común que el Señor nos confió, y promoviendo una cultura del encuentro, del abrazo de la compasión viva, impulsaba reformas en busca de transparencia y responsabilidad,
siguiendo fielmente la senda que Miqueas capítulo 6, versículo 8 nos trazó: practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. Recuerdo cómo sus viajes lo llevaron hasta los rincones más olvidados, obedeciendo fielmente el mandato de Mateo capítulo 28, versículo 19, de llevar el evangelio a todas las naciones. Su humildad no era un gesto superficial, era tangible. Eligió vivir en la sencilla casa Santa Marta, renunciando al lujo del palacio apostólico. Se desplazaba en un coche modesto, rechazaba los ornamentos que el mundo podría haberle ofrecido. En cada uno de esos actos resonaban las palabras de Lucas capítulo 12, versículo 15, advirtiéndonos contra la avaricia, y se hacía eco viviente de Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9, llamándonos a defender al pobre y al necesitado. Las enseñanzas de Francisco y sus acciones no se quedaron en palabras. Impulsaron un cambio real, una iglesia más abierta, más dispuesta a salir de sí misma, más comprometida con el corazón palpitante del Evangelio. Su disposición a dialogar sobre temas complejos como las uniones de personas del mismo sexo provocó intensos debates, pero siempre habló desde un espíritu de compasión, reflejando ese mensaje eterno de Gálatas capítulo 3, versículo 28, donde en Cristo no hay diferencias que nos separen. Uno de los temas que más comentarios suscitó fue su manera de hablar del infierno. No lo describía tanto como un lugar de castigo eterno, sino más bien como un estado de alejamiento total y definitivo de Dios. Una autoexclusión dolorosa, donde el alma que rechaza el perdón simplemente queda fuera de la comunión divina. Una perspectiva profundamente enraizada en la infinita misericordia del Señor. Esa que canta el Salmo 103, versículo 8, exaltando su ternura y su amor sin medida, no podía guardar silencio ante las tragedias sociales. Alzó su voz por los jóvenes desempleados, por los ancianos sumidos en una dolorosa soledad, dejando ver una profunda sensibilidad por la justicia social. Y en temas tan delicados como el aborto, mantuvo firme la postura de la Iglesia sobre su gravedad, pero lo hizo insistiendo una y otra vez en la necesidad de extender el perdón y la compasión a todos. Recuerdo cómo en 2016 extendió a todos los sacerdotes la facultad de absolver este pecado, trayendo a mi memoria las palabras de Lucas capítulo 15, versículo 7, sobre la inmensa alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente, porque el cielo celebra más a un corazón contrito que a 99 justos que no necesitan conversión. Su rechazo absoluto a la pena de muerte fue igualmente categórico. La declaró inadmisible moralmente en cualquier circunstancia, defendiendo con pasión la sacralidad de toda vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, haciendo eco de Génesis capítulo 1, versículo 27, donde se nos recuerda que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Quizá una de las contribuciones más discutidas de su pontificado fue su forma de presentar a Jesús. Francisco promovió una imagen muy concreta, profundamente encarnada, un Cristo volcado hacia los pobres, los marginados, los olvidados de la tierra. Cada uno de sus gestos, cada acto de sanar, de consolar, de tocar al leproso, de sentarse a la mesa con pecadores, no eran para mí simples relatos del pasado, eran un llamado urgente, vivo, dirigido a todos nosotros los creyentes de hoy. Jorge Mario Bergoglio
nos recordaba constantemente aquellas palabras inmortales de Mateo capítulo 25, versículo 40, en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. No había escapatoria para nuestras conciencias adormecidas. Su mensaje era claro. Las enseñanzas de Francisco, lejos de ser simples desafíos a nuestras costumbres, eran una llamada incansable a la Iglesia para volver a su esencia más pura, amar sin medida, servir sin descanso, llevar la esperanza de Cristo a un mundo profundamente herido que clama por ella. Mientras medito en todo esto, resuena en mi espíritu esa verdad de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dios es amor. Quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Si al escuchar estas palabras, tu corazón se siente tocado, te invito a apoyar este caminar con un me gusta y a suscribirte. Tu compañía en este sendero de fe es un regalo precioso. Y si deseas ayudarnos a seguir llevando este mensaje de amor, un super thanks es una bendición enorme. Gracias desde lo más profundo de mi corazón. Pero en esta larga historia de la Iglesia hay misterios que no dejan de susurrarnos profecías que siguen hablando más allá del tiempo. Una de las más enigmáticas que he contemplado es la profecía de San Malaquías, un obispo irlandés del siglo XI, dotado de dones espirituales y canonizado por nuestra Iglesia, tuvo una visión en Roma hacia el año 1239. En aquella revelación se le mostró una lista de 112 papas que gobernarían desde su época hasta el fin de los tiempos. Cada papa estaba acompañada de una breve y misteriosa frase en latín. Ese manuscrito custodiado durante siglos causó un asombro inmenso al descubrirse las notables coincidencias entre sus frases y los pontífices históricos. Según esta profecía, la lista contenía solo 112 papas. ¿Y dónde estamos ahora? No necesitas hacer cálculos. Ya hemos tenido 111. El lema del Papa número 111 fue Gloria Olivae, la gloria del olivo. Muchos vieron en ello un reflejo del Papa Benedicto XVI, elegido en 2005, miembro de la Orden Benedictina, cuyo símbolo incluye el olivo. Él mismo insinuó que su pontificado sería breve, y una vez más la profecía pareció inquietantemente cumplir su curso. Pero, ¿qué nos dice sobre el Papa número 100, el último? El lema es ominoso: Petrus Romanus, Pedro el Romano. Según Malaquías, durante su reinado, la Iglesia sufriría una gran persecución. Este Pedro, el romano, pastorearía a sus ovejas en medio de tribulaciones inmensas. Y finalmente, la ciudad de las 7 colinas, que todos interpretamos como Roma, sería destruida y un juez terrible vendría a juzgar a su pueblo. Estas imágenes de tribulación, juicio y ruina resuenan profundamente con las visiones del Apocalipsis acerca del fin de los tiempos. Si San Malaquías vio correctamente, entonces el final puede estar más cerca de lo que imaginamos. Algunos han querido asociar el título de Pedro el Romano al Papa Francisco. Aunque argentino, es obispo de Roma. Además, el nombre que eligió Francisco evoca a San Francisco de Asís, cuyo padre se llamaba Pietro Pedro. Coincidencias, significados ocultos. Hasta ahora, Francisco no ha mostrado los rasgos temidos de esa figura profética.
pero la advertencia permanece el peligro de un futuro engaño y la posible destrucción de la ciudad de las 7 colinas. Ese símbolo tan profundamente arraigado en nuestras escrituras. Las interpretaciones son muchas y variadas. Algunos abrazan la profecía con fervor, otros la miran con escepticismo. ¿Es Francisco realmente el último papa anunciado por Malaquías? Es una pregunta que queda abierta a un debate que aún no encuentra final. Solo el tiempo en su curso inevitable nos revelará la verdad. Recuerdo entonces aquel mes de marzo de 2013, los cardenales reunidos en la Capilla Sixtina, las puertas cerradas, el mundo entero conteniendo la respiración. La primera votación, humo negro, a la mañana siguiente, 2 votaciones más de nuevo, el humo negro ascendiendo hacia el cielo. Recuerdo cómo la tensión se hacía casi insoportable. Dentro de la Capilla Sixtina, el secreto era absoluto, el silencio sellado como un pacto entre los presentes. Al caer la tarde de aquel 13 de marzo, la multitud que abarrotaba la plaza de San Pedro apenas se atrevía a respirar. Y entonces, en medio de esa expectación sagrada, apareció el humo blanco. Poco después, el anuncio retumbó en todo el mundo. Habemus papam. El cardenal Jorge Mario Bergoglio, un jesuita argentino, había sido elegido como el nuevo papa, el Papa Francisco. Desde sus primeros días como sacerdote, su vida fue siempre un testimonio viviente de servicio humilde y de sencillez de corazón. Como arzobispo de Buenos Aires, se hizo conocido por su cercanía a los pobres, por su elección de vivir en un modesto apartamento y usar el transporte público como cualquier ciudadano más. Y cuando llegó a Roma, ese espíritu no cambió. Eligió residir en la Casa Santa Marta, rompiendo una tradición de siglos y dejando claro desde el principio que este papa caminaría un sendero diferente. Durante más de 40 años, como miembro de la Compañía de Jesús, Jorge se mantuvo fiel a la misión de promover la justicia y defender a los marginados. Incluso en tiempos difíciles, cuando fue superior de los jesuitas en Argentina, no dudó en confrontar a las autoridades eclesiásticas por su valiente defensa de los pobres. Mostraba una humildad exterior que escondía una firmeza de convicciones inquebrantable. Era un hombre profundamente comprometido, sí, con la doctrina de la fe, pero aún más con aquellos que el mundo suele olvidar. Sin embargo, aún con un papa tan centrado en la justicia y la misericordia, profecías como la de San Malaquías siguen generando inquietud. Podría ser que en los últimos días el líder espiritual esperado terminara vinculado a figuras oscuras. El capítulo 13 del Apocalipsis advierte sobre un falso profeta capaz de obrar maravillas engañosas al servicio del anticristo. Me pregunto, como muchos otros, si ese último papa podría encajar en esa sombría descripción. La preocupación crece en ciertos círculos, el temor de que este líder religioso final pudiera, en lugar de guiar a las almas hacia la verdad, desviarlas hacia la mentira. El apóstol Pablo ya nos advirtió sobre tiempos en los cuales surgirían líderes apartados de la verdad, difundiendo doctrinas engañosas para conquistar seguidores. Pablo hablaba de una figura religiosa poderosa realizando señales y prodigios falsos, aliada con un líder político que levantaría una suerte de imperio romano restaurado. Las Escrituras también mencionan la destrucción de la ciudad de las 7 colinas, que a menudo identificamos como Roma y el Vaticano.
Es asombroso ver cómo las visiones de Malaquías coinciden en varios puntos con las revelaciones bíblicas sobre los últimos tiempos. Roma y el Vaticano siempre como escenarios centrales en las narrativas proféticas. El legado de los mártires, el peso histórico del antiguo imperio romano, todo parece converger en la ciudad eterna. Estos temas sobre la autoridad papal, la sucesión apostólica y la posibilidad de renuncia nos invitan a mantenernos vigilantes y a discernir con sabiduría. Es posible que los escritos de San Malaquías contengan una verdad oculta que apenas comenzamos a vislumbrar. Su autenticidad sigue siendo materia de debate dentro de la Iglesia, y hay algo que no debemos olvidar. Aún es demasiado pronto para juzgar el papel definitivo de Francisco en los posibles acontecimientos del fin de los tiempos. Recuerdo claramente que cuando Joseph Ratzinger fue elegido como Benedicto XVI, muchos pensaron que él sería el Gloria Olivae, el penúltimo papa de la lista de Malaquías, pero se equivocaron en cuanto a su rol inmediato. Tampoco olvidemos a Juan Pablo I, aquel papa que apenas reinó 33 días en 1978. La historia de la Iglesia está llena de giros inesperados que solo el Espíritu Santo comprende. El pontificado de Francisco podría ser breve o podría prolongarse más de lo que imaginamos. Lo único que podemos afirmar a la luz de la historia y de las Escrituras es que incluso dentro de la Iglesia se debate si la afirmación de una sucesión directa e ininterrumpida desde Pedro, investida con la autoridad de Cristo, se basa más en la tradición que en una evidencia bíblica absolutamente irrefutable para todos los cristianos. Por eso se nos llama ahora más que nunca a estar atentos, a velar, a no dejarnos engañar, especialmente en tiempos en que el engaño espiritual amenaza con intensificarse como nunca antes. Me he preguntado muchas veces, ¿y si Francisco fuera realmente el último papa? Tradicionalmente los papas servían hasta su muerte, pero cuando Benedicto XVI renunció en 2013, una puerta inesperada se abrió ante nuestros ojos. Él mismo explicó que su avanzada edad le impedía llevar a cabo su ministerio de manera adecuada, una decisión que tomó libremente tras mucha oración. Hoy veo al Papa Francisco, a pesar de su edad y de la necesidad de usar una silla de ruedas, mantener una actividad intensa. Pero también percibo cómo las especulaciones sobre una posible transición crecen avivadas por gestos como su visita a L'Aquila, a la tumba de San Celestino. Pito, otro papa que siglos atrás también renunció. Si alguna vez Francisco decidiera renunciar, ¿cuáles serían las razones profundas que lo impulsarían? Pero más allá de cualquier especulación humana, la Iglesia Católica sostiene con firmeza la doctrina de la sucesión apostólica. Creen, como yo también, creo que fue Jesús mismo quien designó a Pedro como la roca, Petros en griego, sobre la cual edificaría su iglesia, como leemos en Mateo capítulo 16, versículo 18. Aunque Francisco insinuó en 2014 que su pontificado podría ser corto, sé que solo Dios conoce el futuro. La Iglesia teme que sin un pastor visible, la confusión se apodere de las almas. Jesús eligió a 12 apóstoles y entre ellos confió especialmente en Pedro, Santiago y Juan. A Pedro le dio un rol único, el de ser la piedra fundamental. Aunque los papas son hombres débiles como cualquier otro ser humano, la fe católica sostiene que Dios les confiere
una autoridad divina para guiar su iglesia. Cristo conocía perfectamente las debilidades de Pedro. Sabía que le negaría 3 veces. Y aún así, lo eligió con amor. La fragilidad humana nunca anuló ni anula la verdad divina. A Pedro Jesús le dijo, según Mateo capítulo 16, versículo 19, «Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos». Cambiar su nombre de Simón a Pedro no fue un gesto casual, sino un acto de profunda significación espiritual, otorgándole una misión especial en el corazón del reino de Dios. Jesús prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia, una promesa que no garantizaba la ausencia de pruebas, sino la perseverancia eterna. Las llaves simbolizan autoridad, como nos enseña Isaías capítulo 22. Y el poder de atar y desatar se ha entendido siempre como esa autoridad sagrada de enseñar, de gobernar y de santificar, incluso en el perdón de los pecados, una autoridad otorgada en la tierra cuyo eco resuena en el cielo. Desde aquel día, la Iglesia Católica afirma mantener una línea ininterrumpida de sucesión desde Pedro. Al elegir un nuevo papa, suele decirse que es elegido por Dios. ¿Qué significa esto en mi corazón? Que Dios, en su infinita providencia, permite que los eventos sucedan dentro de su gran plan, aunque no necesariamente apruebe cada decisión humana. Él respeta la libertad de cada alma, pero su Espíritu Santo nunca deja de ofrecer guía, como Jesús lo prometió, conduciendo a su iglesia hacia la verdad completa. Esa guía permanece disponible para todo aquel que busca a Dios con sinceridad y entrega. Fue precisamente en esa búsqueda sincera que, según se cuenta el Papa Francisco, sintiendo el peso del tiempo sobre sus hombros, volvió su mirada hacia Cristo de una manera nueva. Ya no como teólogo ni como pontífice, sino simplemente como un hombre que se preparaba para el encuentro definitivo. En esos momentos de quietud, pasaba largos ratos en profundo silencio, contemplando los misterios que solo el alma puede comprender. Los que estaban cerca de él sentían que su diálogo había trascendido las palabras humanas, que hablaba ya con el misterio eterno. Desde esa frontera sagrada, Francisco ofrecía un testimonio nacido de una fe que no podía ser quebrada, la absoluta soberanía de Dios. Creía firmemente, como enseña la Escritura, que nuestros caminos no son los caminos de Dios, que su grandeza es insondable y sus pensamientos infinitamente más altos que los nuestros, recordaba la carta a los romanos, y en su interior susurraba: ¿Quién eres tú, oh hombre, para pedirle cuentas a Dios? Había un versículo que anclaba profundamente su corazón, el Salmo 103, versículo 19. El Señor afirmó en los cielos, su trono y su reino domina sobre todo, no sobre algunas cosas, sino sobre todo sin excepción, desde el átomo más pequeño hasta la galaxia más remota. Nada escapaba a su dominio. Recuerdo cómo meditaba largamente en las palabras de Mateo, capítulo 25, versículo 32. Ese día en que todas las naciones serán reunidas ante el Hijo del Hombre. Confiaba con certeza que ese día estaría bajo el absoluto control de Dios. Encontraba descanso en Efesios capítulo 1, versículo 11, donde se nos revela que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nada absolutamente
Nada sorprendía al Señor. Todo lo que vemos, todo lo que oímos, incluso todo lo que tememos está contenido dentro de su plan soberano. Rechazaba la imagen de un Dios distante, de un relojero que crea el universo y luego se aparta. No era ese el Dios en quien creía. Su fe estaba firmemente puesta en un Dios activamente presente, íntimamente envuelto en cada detalle de la vida, la regularidad de la naturaleza. La gravedad, la luz, no eran simples leyes frías, sino los hábitos de la mano amorosa de Dios. Y lo extraordinario, el milagro no era sino Dios actuando de una manera diferente a su costumbre diaria. El Salmo 147, versículos 15 al 18, hablaba directamente a su alma. Dios envía su palabra y la nieve cae como lana. El hielo se forma, el viento sopla y las aguas corren. La creación entera responde a su voz. Ni siquiera el mar profundo pudo resistirse jamás a una sola orden suya. Le conmovían hasta lo más hondo las palabras de Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 29. Ni un pajarillo cae a tierra sin que vuestro Padre lo permita. Hasta el vuelo fugaz de un gorrión, hasta el más leve suspiro de vida, todo estaba en el plan eterno de Dios. Y esto no era para él una fría doctrina, era una certeza ardiente que le daba serenidad mientras su cuerpo se iba debilitando. Sabía sin lugar a dudas que Dios gobierna la naturaleza, a cada criatura y cada detalle, por pequeño que sea de nuestras vidas. Esa fue su última gran afirmación, nacida no del temor, sino de una paz profunda, saber que Jesús el Hijo ya reina sobre todo, sobre el presente y sobre el futuro. En el silencio de sus últimos días, anclado en la esperanza eterna, Francisco meditaba en una verdad que había sido su sostén inquebrantable. Dios sigue siendo soberano, incluso en medio de la oscuridad del sufrimiento. Pensaba a menudo en José, aquel joven traicionado por sus hermanos movidos por la envidia. Ellos creyeron que destruirían su futuro, pero Dios, con su sabiduría infinita, transformó esa traición en salvación para un pueblo entero. Recordaba con un brillo especial en los ojos del alma las palabras de Génesis, capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para dar vida a mucha gente. Qué tesoro era ese versículo para su corazón. Era una prueba irrefutable de que incluso de las peores intenciones humanas, Dios puede sacar un bien mayor cumpliendo su propósito redentor. Nada, absolutamente nada, insistía él, escapa a la providencia divina. La traición llevó a José a Egipto, pero fue precisamente ese doloroso camino lo que le permitió luego salvar a su familia del hambre. Estos relatos antiguos no eran para él simples historias, cobraban vida vibrante en su corazón mientras caminaba hacia el final de su jornada terrenal. Sí, el mal existe. La malicia humana actúa, pero la autoridad de Dios permanece intacta, soberana. Ni los peores planes humanos, ni las maquinaciones del enemigo pueden frustrar los designios del Señor. Dios tiene un plan para tu vida, repetía una y otra vez, aun cuando todo parezca volverse en tu contra. Creía firmemente que aquello que nuestros ojos ven como retraso o desastre son a menudo los instrumentos que Dios mismo usa para nuestra liberación. Había visto al Señor obrar en lo oculto, silenciosamente, detrás del velo del sufrimiento.
Había aprendido que el dolor sí puede ser el crisol donde Dios forja nuestra redención. Siempre decía con una convicción nacida de la experiencia que esa tormenta que tanto tememos que nos hunda podría ser en realidad el viento que nos lleve al puerto que Dios ha preparado para nosotros. Nosotros con nuestros ojos limitados solo vemos el instante presente, pero Dios contempla toda la película años y años hacia adelante. En medio del sufrimiento no veía caos, sino un diseño misterioso, invisible, pero real. Y cuando la luz terrenal comenzaba a apagarse, el versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 28, resplandecía ante su alma con una claridad nueva. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No era simplemente una cita repetida de memoria. Era su confesión íntima, su refugio en los momentos más oscuros. Dios no miente. Sus promesas son firmes como la roca eterna. Las pruebas vividas durante su papado, los dolores de un mundo herido, las dudas que carcomían el corazón de muchos creyentes no eran señales de abandono divino, sino invitaciones amorosas a confiar más profundamente en el Señor. La tormenta podía arreciar el diagnóstico, podía doler la pérdida, podía desgarrar el alma, pero para Francisco, nada podía anular la promesa de Dios. Recordaba a Job, a quien ni siquiera Satanás pudo tocar sin el permiso expreso del Altísimo. Cada prueba, cada lágrima, cada noche de vigilia pasaba primero por las manos del Dios soberano. No se desanimen, susurraba aún con voz débil, pero con una firmeza que estremecía los corazones. Aunque el camino sea borroso, aunque el cielo parezca guardar silencio, Dios sigue obrando. Con cada palabra alentaba a no fundamentar la fe en lo que nuestros ojos ven, sino en lo que el alma sabe que es verdad según la palabra viva de Dios. Siempre recordaba ese pasaje de Números, capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta. Aunque nuestros ojos no vean salida, aunque la tormenta nos cubra por completo, el Señor sigue guiando cada paso. Lo que fue planeado para tu mal, solía susurrar con una ternura profunda, Dios lo transformará en bendición. Hasta su último aliento sostuvo esa certeza ardiente en su corazón. Dios reina, Dios pelea por nosotros, Dios cumple sus promesas. Su testimonio final, forjado en el crisol de la fe, no dejó duda. Dios es fiel, eternamente fiel, incluso en medio de la tormenta más oscura. En sus últimas meditaciones, sus pensamientos se elevaban hacia la naturaleza misma de Dios. Reflexionaba en las palabras del Apocalipsis. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Reconocía con humildad que ninguna mente humana puede abarcar la inmensidad de ese nombre. Toda la creación no es más que un destello insignificante de su poder. Si pudiéramos comprender completamente a Dios con nuestra razón limitada, entonces no sería Dios. Lo infinito no cabe en lo finito. Recordaba Isaías, capítulo 66, versículo 1, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Si los cielos mismos no pueden contenerlo, ¿cómo podrían hacerlo nuestros pensamientos frágiles? Nadie puede definirlo plenamente, pero la Escritura nos permite atisbar su majestad. Dios es espíritu reinando con poder y gloria sobre todo lo creado. Santos ancianos, ángeles,
Todos se postran ante Él en una adoración continua y eterna. Él existía antes del principio. Génesis 1, versículo 2, nos revela que su espíritu se movía sobre las aguas primordiales. Él es eterno, inmortal, inmutable. Antes de partir, Francisco compartió 5 pilares que habían sostenido su fe a lo largo de su vida. El primero, Dios es espíritu, como enseñó Jesús en Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vivir en su presencia requiere una conexión íntima y espiritual. No basta la religión exterior. El alma debe renacer para poder sintonizar con el Dios Santo. La verdadera adoración no se encierra en ritos ni en actos externos. Ofrecer cantos, danzas o ofrendas puede ser expresión de devoción, pero la adoración auténtica es la entrega completa del ser, la vida puesta en el altar del amor divino. No se puede vivir según los deseos de la carne y esperar recoger frutos espirituales. El segundo pilar, Dios es amor, como afirma Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios se mide en sacrificio. No envió a su Hijo porque lo mereciéramos, sino porque lo necesitábamos desesperadamente. Dios conocía mi rebeldía, mis miedos más profundos y también los tuyos. Sabía de nuestras fracturas, de nuestras luchas ocultas, de nuestros anhelos a veces inconfesables, y aun así, en su inmenso amor, envió a su Hijo sabiendo plenamente el precio que tendría que pagar para ofrecernos vida eterna. Francisco solía explicarlo de una manera tan sencilla como profunda. Si hubiéramos necesitado conocimiento, Dios nos habría enviado un maestro. Si hubiéramos necesitado avances tecnológicos, habría enviado un científico. Si hubiéramos necesitado riqueza, habría enviado un economista. Pero como nuestra necesidad más profunda era el perdón, envió a un Salvador. Dios te conoce íntimamente, de manera que nadie más podría conocerte. Sabe exactamente dónde estás, por qué caminos andas, qué heridas cargas en el alma. Aunque intentes huir, Él no se aleja. Sufre por tus pecados, pero su amor nunca se apaga. Sus mandamientos no son cadenas, son senderos hacia la vida, aunque a veces nuestra necedad los rechace y luego en nuestra ceguera lo culpemos a Él. ¿Cuánto dolor podríamos evitar si tan solo escucháramos? Su voz. Dios no busca castigarte, sino salvarte. No tiende trampas, sino que abre caminos de esperanza. Es Él quien dio a su Hijo por ti. Cuando todos los demás se alejan, Él permanece. Cuando el mundo miente, Él sigue siendo la verdad. Cuando estás herido, Él es tu sanador. Eres infinitamente valioso para Él. Dios está más allá de toda descripción humana. Ninguna palabra, ningún poema, ninguna canción podría contener su inmensidad. Como dijo Salomón en el primer libro de Reyes capítulo 8, versículo 27. Si los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Su grandeza no tiene medida, y la única respuesta adecuada es la entrega reverente, la adoración que nace del alma humilde. Dios ve y habla. La Biblia en su ternura utiliza imágenes humanas como manos
boca a ojos, no para limitarlo, sino para acercarlo a nuestro entendimiento. Sus manos sostienen el universo entero, su boca proclama la verdad eterna, sus ojos lo ven todo, siempre en todo lugar, sin que nada escape a su mirada. Mientras se preparaba para el encuentro final, estas verdades eran su último mensaje, un susurro cargado de eternidad, una invitación a volver al corazón mismo del Evangelio, adorar en espíritu y en verdad, amar de manera sacrificial y confiar por encima de todo en la mano invisible, pero viva de un Dios que ve, que ama y que salva. En la quietud sagrada de sus últimos días, Francisco volvía una y otra vez al misterio insondable de Dios. Repetía en voz baja palabras antiguas llenas de reverencia. Ningún hombre ha visto a Dios jamás. Y añadía, con serena convicción, nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Nuestra naturaleza humana, tan frágil y marcada por el polvo de la tierra, no puede soportar la plenitud incandescente de su gloria, y sin embargo, Él está en todas partes, como dice el Señor en Jeremías capítulo 23, versículo 24. No lleno yo el cielo y la tierra, dice Jehová. Comprendía que la presencia divina no es algo lejano, sino que envuelve todo cuanto existe. Su santidad tan inmensa, tan pura, trasciende todo entendimiento humano, y la santidad, según la Escritura, es el único sendero que nos lleva hacia Él. Solo los de corazón puro podrán contemplar su rostro. Los ojos de Dios, reflexionaba profundamente, no pueden posarse sobre la iniquidad. Quizás por eso tantas oraciones parecen estrellarse contra un cielo de bronce. El pecado levanta barreras invisibles. Dios sigue llamándonos a la pureza, si realmente anhelamos su presencia viva. La santidad es el camino al cielo. Su alma dolía por tantos que permanecen atrapados en el engaño del mal. El Salmo 24 resonaba en su interior como un eco eterno. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. La majestad de Dios, su soberanía absoluta, no tiene comparación posible. Francisco recordaba Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre. No se cansa, no falla. No necesita de nada ni de nadie. Él es el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ante Él hasta los demonios tiemblan. Todo el mundo, todo lo creado, descansa en sus manos, pero este Dios tan alto y tan poderoso, proclamaba Francisco, no es un ser lejano, sino cercano, cercano como el susurro de un amigo. Se puede conocer. Él tuvo amigos, Abraham, Moisés, y sigue llamando hoy a la amistad. Ábrele tu corazón, susurraba, y Él será tu amigo. Obedece sus caminos y caminará contigo. Confía plenamente en Él y sentirás su cercanía como un fuego que no consume, pero calienta el alma. Dios siempre ha anhelado esa comunión con el hombre. En Génesis capítulo 3, versículo 8, recordaba que Dios caminaba con Adán y Eva en el jardín hasta que el pecado quebró aquella intimidad perfecta. Pero Dios no se rindió, no se dio por vencido, siguió buscando al hombre hasta enviar a Cristo su Hijo, y cada vez que Dios se manifestó en la historia, el asombro fue indescriptible. A Abraham se le apareció como un horno humeante, como relata Génesis capítulo 15, versículos 17 y 18. A Moisés en una zarza ardiente
que no se consumía como está escrito en Éxodo capítulo 3, versículo 2, fuego, gloria, un humor reverente, invadía cada manifestación divina. Cuando Moisés pidió ver su gloria, Dios le respondió, según Éxodo capítulo 33, versículo 20, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Lo escondió en una hendidura de la roca, lo cubrió con su mano y solo le permitió ver su espalda. Tal es el misterio del Altísimo. Lo que revela Éxodo 33 encuentra eco en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Una mínima visión de su gloria transforma todo ser humano. Cuando Moisés descendió del Sinaí, su rostro resplandecía con tal intensidad que tuvo que cubrirlo con un velo. No solo ellos temblaron ante Dios, Job también lo experimentó. En Job, capítulo 38, versículo 1, el Señor le respondió desde un torbellino y Job quedó reducido a polvo ante la majestad de su Creador, ya no como papa, sino como un simple hombre frágil y fiel. Francisco dejaba un último testimonio, no sobre doctrinas o teorías, sino sobre un Dios de poder inmenso, de amor infinito, de presencia sobrecogedora, que aún así nos llama a la pureza, al respeto sagrado y a una amistad que transforma el alma. Meditaba con frecuencia en aquel pasaje de Segunda Crónicas, capítulo 5, versículos 13 y 14, donde la gloria del Señor llenó el templo con tanta intensidad que los sacerdotes no pudieron continuar ministrando. Creía firmemente que en nuestra condición actual no podemos contemplar la plenitud de Dios y seguir viviendo. Por eso hablaba con esperanza viva de la promesa futura: nuestros cuerpos serán transformados. Vendrá el día en que seremos revestidos de gloria en cuerpos capaces de ver al Señor cara a cara. Estos cuerpos terrenales, manchados por el pecado y debilitados por la fragilidad, no heredarán el reino, pero en Cristo nos aguarda un cuerpo nuevo inmortal. Esa visión llenaba su alma de consuelo y gozo, un cuerpo sin corrupción, sin dolor, sin desgaste, sin lágrimas. Se aferraba a la promesa escrita en Filipenses capítulo 3, versículo 21. Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Creía que en el instante del arrebatamiento, nuestra naturaleza caída sería absorbida por la luz divina, permitiéndonos habitar en la presencia de Dios en perfecta paz. Dios, en su compasión inmensa, ya nos está preparando esos cuerpos eternos, reflejos puros de Cristo. ¿Se imaginan? Pensaba en voz alta, con una sonrisa, un cuerpo que no envejece sin confusión, sin pérdida de fuerza, y bromeaba: no habrá ángeles tomándote la presión en el cielo. Recordaba también con ternura Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. El gemido de su cuerpo no era un lamento de desesperanza, sino un anhelo ardiente por ser revestido de inmortalidad. Volvía una y otra vez a Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados
incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Creía con todo su ser en ese día glorioso, el día en que lo corruptible se vestirá de incorrupción y lo mortal de inmortalidad, y entonces resonará el grito triunfante: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? En esos momentos en que la eternidad parecía rozar mi alma, recordaba aquella pregunta gloriosa: ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pensaba en cómo Dios le pidió a Moisés que escribiera un libro y me maravillaba profundamente. La Biblia, atacada, perseguida, negada durante siglos, ha perdurado. Naciones enteras se alzaron contra ella y cayeron una tras otra. Pero la palabra de Dios sigue viva, abierta, respirando en millones de hogares. No es simplemente un texto antiguo, es la voz viva de Dios hablando al alma cansada, lámpara en la oscuridad, descanso para el agobiado, dirección para el perdido, gozo para el desanimado, ancla firme para el que navega en tormenta. Para el solitario, Dios es más cercano que un hermano. Recordaba la visión de Isaías en el capítulo 6, versículo 1, cuando vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, como una ventana abierta a lo eterno. Pensaba también en el Apocalipsis capítulo 4, versículo 3, donde el trono resplandecía como piedras preciosas, rodeado de un arco iris de esmeralda, y en Éxodo capítulo 24, versículo 17, cuando la gloria del Señor se manifestaba como un fuego devorador. Cuando Dios se reveló a Israel, hubo truenos, trompetas, humo, un espectáculo tan imponente que el pueblo, lleno de temor, pidió a Moisés en Éxodo capítulo 20, versículos 18 y 19, que él no les hablara directamente. Pero mi anhelo, como el de Francisco, no era contemplar al Señor con miedo, sino con una alegría desbordante. Creíamos firmemente que la gloria que nos esperaba superaba infinitamente cualquier sufrimiento pasado. Recordaba cómo Isaías, en el capítulo 6, versículo 1, levantó los ojos y vio al Señor en su trono alto y sublime. En esa visión, Francisco encontraba un destello del Salvador al que pronto contemplaría cara a cara. Lo que más le impactaba, decía, no era la corte celestial que lo rodeaba, sino aquel que se sentaba en el trono. Todo lo demás palidecía ante su presencia resplandeciente. Susurraba con voz frágil pero firme: ese trono no es un mueble, es el centro mismo del universo. Quien se sienta allí gobierna cada átomo de la creación. Cada palabra suya pesaba cargada de eternidad. Solo un soberano verdadero podía ocupar ese lugar. Solo él, dueño absoluto de toda autoridad, poder y dominio. El trono que Isaías vio no era una metáfora, era el núcleo de todo lo que existe. Cada fuerza cósmica, cada estrella, cada soplo de vida gira en torno a él. Ni los ángeles más altos se comparan a su majestad alto y sublime. Repetía: podríamos estudiar su grandeza durante milenios y apenas estaríamos empezando. Recitaba con voz temblorosa el pasaje de Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Esta realidad era para él más tangible que cualquier cosa visible. Había visto la mano de Dios en la tormenta y en la calma, en batallas donde no tenía fuerzas para luchar, pero de las cuales salía victorioso inexplicablemente. Hasta los relámpagos le obedecen, exclamaba.
La lluvia cae bajo su mandato. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Pero lo que más lo conmovía no era solamente su poder cósmico, era su cercanía en la lucha diaria. Somos sus hijos, decía, y la grandeza de Dios se prueba no solo en crear galaxias, sino en estar presente en cada amanecer, en cada aliento, en cada lágrima sobrevivida. Hablaba de victorias imposibles. Le decía una vez a alguien: deberías haber muerto entonces, pero la grandeza de Dios te sostuvo. Y sonreía serenamente. Sigues de pie, porque solo Dios es verdaderamente grande. Al final citaba Romanos capítulo 14, versículo 11. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Imaginaba a los ángeles postrándose una y otra vez, descubriendo sin cesar nuevas maravillas en la infinitud de su gloria. Santo, 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 susurraba, porque su grandeza nunca se agota. Se preguntaba con los ojos fijos en la eternidad: si nosotros aquí en la tierra realmente comprendemos lo que los ángeles ya saben. ¿Ves cuán grande es Él?, preguntaba, con una mirada que atravesaba el tiempo. Aprende de los ángeles. Doblega tu corazón ahora, no después. Porque solo Dios es grande. Su grandeza no solo se manifiesta en el esplendor de las galaxias, sino en su ternura hacia nuestras pequeñas alegrías y penas. Él es el mismo Dios que sostiene el universo y también nuestras lágrimas. Él está ahí, susurraba con voz casi imperceptible, aunque nuestros ojos no puedan verlo. No se marcha ni siquiera al final. Y así, con una reverencia serena, yo también me preparaba para entregar mi alma, sabiendo que muy pronto contemplaría ese trono y a aquel que se sienta en él, ya no por fe, sino por visión plena y gloriosa. A lo largo de los años, y especialmente en la recta final de este peregrinaje imaginado, mi corazón alcanzó una claridad luminosa. Entre el ajetreo de nuestras pequeñas victorias y nuestras batallas diarias, es tan fácil olvidar la presencia constante y el poder soberano de nuestro Dios, pero como un latido de fe que nunca se apaga, repetía para mi alma Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nunca pretendí descifrar todos los misterios divinos. Mi fe no era la de quien todo lo comprende, sino la de quien todo lo entrega. Creía con todo mi ser que el Señor reina, incluso en medio del aparente caos. Su amor, lo sabía, nunca falla. La verdadera grandeza de Dios, confesaba, no se halla solamente en la vastedad de las galaxias o en los milagros históricos, sino en su maravillosa capacidad de redimir el sufrimiento, de dar sentido al dolor más profundo, de transformar lágrimas en esperanza viva y palpitante. Este Dios bueno y generoso insistía en lo más íntimo de mi ser. Nos extiende a cada uno una invitación personal. Conócelo, camina con Él, permite que su Hijo Jesús transforme tu vida desde lo más profundo. Aceptar esa invitación es emprender un sendero que, aunque no estará exento de pruebas, estará lleno de gracia y anclado en la verdad eterna. Sabía que nuestra fe sería probada, que las dudas surgirían como olas en alta mar, que habría estaciones de sequía espiritual, pero la promesa de Dios era inmutable. Él está con nosotros siempre, no se aleja, no olvida. Esta verdad repetida una y otra vez en los últimos días fue mi fortaleza cuando el cuerpo ya no respondía. Había visto a Dios moverse en lo pequeño, en lo oculto, en lo roto.
Su mano moldeaba vidas, tocaba corazones, revelaba su propósito aún en los momentos más insignificantes. La verdadera grandeza de Dios se manifestaba para mí en su amor incondicional hacia cada alma, en la gracia que nos sostiene día tras día, en la certeza silenciosa de que nunca, nunca estamos solos. En esa certeza encontré mi paz más profunda. El Creador del universo tiene un cuidado personal íntimo por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Y acercándome al final de este viaje terrenal, me aferré a esa certeza con una paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo puede nacer del conocimiento verdadero de la grandeza de Dios. Hoy, al recordar la vida y el legado del Papa Francisco, un silencio reverente parece envolver al mundo. Las campanas resuenan con un eco diferente, como si cada tañido llevara una oración. Millones de corazones se inclinan no solo ante la memoria de un líder, sino ante el recuerdo de un padre, de un pastor, de un amigo para tantos. Jorge Mario Bergoglio nunca buscó tronos ni honores humanos. Su único anhelo fue caminar humildemente con su Dios, acercarse hacia los olvidados, tocar las heridas abiertas del mundo con la misericordia de Cristo y recordar a cada alma su valor infinito a los ojos del Padre Celestial. Toda su vida fue una homilía viviente más poderosa que cualquier sermón que pudiera pronunciarse desde un púlpito. Fue un llamado constante a la Iglesia a levantarse al alabar los pies de los demás, a escuchar con el corazón despojado de prejuicios, a servir sin esperar aplausos ni recompensa. Llevó la sotana blanca no como un símbolo de poder, sino como un manto de responsabilidad sagrada. Cada paso en las villas humildes de Buenos Aires, cada abrazo entregado a un refugiado, cada palabra dicha en defensa de los que no tienen voz, era una página viva del Evangelio. Cuando muchos callaban por miedo o comodidad, él hablaba con firmeza. Cuando el mundo se enfriaba en la indiferencia, él respondía con el fuego ardiente de la compasión, abrió de par en par las puertas de la iglesia para que hasta el más perdido pudiera escuchar el susurro inconfundible del Espíritu: vuelve a casa. Y aprendí a lo largo de todo este caminar que la santidad no consiste en la ausencia de errores, sino en la presencia viva de Cristo en el corazón. Descubrí que a Jesús no se le encuentra solo en los altares resplandecientes de las catedrales, sino también en las celdas oscuras, en las salas de hospital silenciosas, en los refugios olvidados, en cada calle polvorienta de nuestras ciudades agitadas. Yo misma caminé entre los pobres como una más, sin distancias, sin barreras. Confronté a los poderosos no con arrogancia, sino con la urgencia que nace del clamor de la justicia. Llamé una y otra vez a la iglesia a abandonar su comodidad, a atreverse a caminar hacia las periferias, no como una institución que busca aprobación, sino como una madre que abre sus brazos para cobijar al que no tiene refugio. En mis últimos años cargué mi cruz con una serenidad silenciosa. Ni la silla de ruedas logró apagar el fuego que ardía en mi interior. La fragilidad física nunca pudo vencer la fortaleza que el Espíritu había plantado en mi alma. Desde el lecho donde el cuerpo ya se quebrantaba, brotaron reflexiones de una paz profunda, y en esos últimos suspiros hablaba de Jesús con la ternura de quien ha caminado de la mano con él durante toda una vida. Cristo permanece cerca aun cuando sentimos que el mundo entero se aleja
El Redentor herido camina junto a cada corazón quebrantado. La Iglesia comprendía con todo mi ser debe ser siempre el cuerpo de Cristo entregado por amor, desgarrado para la salvación del mundo. Hoy en este día imagino mi regreso a la casa del Padre. Mi aliento terrenal se extingue, pero el testimonio luminoso de la fe que viví permanece. Roma, guarda la memoria de mis pasos. Los pobres atesoran el calor de cada abrazo ofrecido. Los creyentes conservan en el alma el eco de las palabras que brotaron de un corazón rendido a Dios. Y el cielo, lo creo con esperanza firme, ha recibido a un siervo fiel que se entregó sin reservas. Bien siervo bueno y fiel, me habrá dicho el Señor al recibirme en su gloria eterna. Honremos esta memoria, no solo con palabras, sino con vidas que irradien la luz de la misericordia y la humildad que Él mismo nos enseñó. Oremos con gratitud por el alma de quien partió, pidiendo al Señor el descanso eterno y el gozo entre los santos. Elevemos la voz no con tristeza, sino con la fe cierta de que quienes mueren en el Señor viven para siempre, que cada misa, cada oración, cada acto sencillo de caridad sea un tributo vivo a la verdad que proclamé, que la misericordia es más poderosa que el juicio y que la Iglesia es más grande cuando se arrodilla para servir. Oh Dios de infinita misericordia, recibe en tu abrazo eterno a tu siervo Francisco, que los ángeles lo conduzcan al paraíso, que encuentre descanso y gozo eterno junto a ti, y concédenos a nosotros, que aún caminamos en este valle, que las semillas de fe, esperanza y amor que Él sembró en nuestros corazones den fruto abundante en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestro mundo herido. Y a ti, que has permanecido a mi lado en este recorrido espiritual que llevas su recuerdo en tu alma, te invito que su legado te impulse a actuar, a hablar con la valentía de los profetas, a amar con la profundidad del Evangelio, a perdonar sin medida, a caminar humildemente junto a tu Dios. Si este homenaje a un hombre que dedicó su vida a tender puentes y sanar heridas ha tocado tu corazón, compártelo. Deja tu oración, tu recuerdo o tu reflexión en los comentarios. Queremos escucharte, y si deseas seguir explorando juntos los caminos de la fe y el legado de pastores humildes como Francisco, te invito a suscribirte a nuestro canal. Sigamos caminando juntos, guiados siempre por el amor. Gracias por estar aquí